Bien, Profesora, muy acéptame buenas en la computadora, tardes, por favor, que buenos voy a... estudiantes ¿Me puede del aceptar en curso la de la computadora? doctora Julia Sáenz. Este es el curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz, que lo imparte en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Quiero dejar establecido que las clases no las damos por la plataforma Zoom, se da de manera presencial. Sin embargo, debido a que los disturbios en la tarde siempre eh, entran en la hora que coincide en la hora en que estamos dictando, vamos a dictar las clases. Entonces, por eso es que hemos decidido dar ahora, en el día de hoy, el curso de Derecho Penal General de manera virtual en la plataforma. Hoy es día viernes 11 de abril, 1:37 de la tarde. No se ha quedado nadie en la sala de espera, ¿verdad? No, todos están aquí. Vamos a pasar lista. Este es el eh, segundo año, ¿cuál bebé? Este es el segundo año bebé. ¿No se CB. acuerda? CB. Este es el segundo año bebé, que es el año vespertino. Uh-huh. Voy a ir pasando lista en la forma en que aparecen ustedes aquí en la pantalla, en la forma en que me aparecen en la pantalla. Ustedes son el segundo año CB, no BB. Son el segundo año CB. A ver, Alabarca Osvaldo, Presente. Bristán José, Castillo Andrea, Córdoba Rodrigo, Presente. Castillo Castillo Andrea, Andrea, presente. Presente. ¿dónde está? El que está Presente, apagado profesora. le pongo ausencia. Córdoba Fonseca, Me puso asistente, Cuevas profesora. Miguel Ángel, Presente. de Frías Oriel, Félix Rodelio, García Sebastián, González Leila, London Gianna, Presente, profesora. Lucero Bianca, Presente, profesora. Molanier César, Rodríguez Eliagna, Presente. Roja Noeli, Presente, profa. Salcedo Luis. Presente. ¿Qué pasa? Que no, ustedes no, como que no manejan aquí la plataforma. Saldaña Cindy, Presente. Sarlat Sadi, Presente. Vergara Yorlenis, Villegas Valeria, Presente. Wayson Felipe Presente. Presente. y Navas. Navas Presente, falta. profesora. Presente. Profe, disculpe, Sí, dicen que están en la sala de espera. está en la sala de espera, pero aquí no me aparecen. No me aparecen. Ah, sí,
Ya los vi. ¿Quién más está en la sala de espera? Ya creo que ya entraron todos. Muy bien. Ahora le voy a pedir que silencien los micrófonos y todo el mundo se ponga en vista. El que no está en vista, yo le voy a poner aquí ausencia. Córdoba, Yorleni y De Frías. Pónganse en vista si no tienen ausencia en la clase. Nosotros quedamos en los precursores, ¿verdad que sí? Sí, Sí, profe. profesora. ¿Sí? ¿Usted me apuntó en la lista? Bien. Entonces, el que yo llamé y contestó presente, lo registré. El que no dijo presente, le puse ausencia. Pero me acaba de aceptar. Bien. A mí también. Empezamos. Se van registrando al lado. Vamos a compartir la pantalla. Y usted me va a decir si está viendo lo que está proyectado en la pantalla, el sitio web. Sí, profesora. Sí se ve. Bien. Recuerde todos poner un hola en el chat, sobre todo los que llegaron al final. Y esto va a quedar, lo estoy grabando y queda colgado en mi sitio web. En mi sitio web no, en mi canal de YouTube. Bien. Este es mi sitio web. Vamos a aprovechar para checarlo. Me voy aquí a mi plataforma, a mi icono, en sección académica, licenciatura, hago clic e inmediatamente me salen los programas y me sale todo el material didáctico que estamos dando. Está primer semestre y segundo semestre. Están los programas del primer semestre, esto de abajo del segundo semestre. Este es el material del primer semestre. Penal general, penal especial. Abajo ya tienen lo del segundo semestre. Módulo 1. ¿Lo ve? Sí. Bien. Estamos terminando los precursores, ¿verdad que sí? Habíamos quedado, Sí. habíamos visto Hans Welser. No. Quedamos ahí. Quedamos Bien. fue ahí. Quedamos en, ¿lo íbamos a dar o ya lo habíamos visto? Lo íbamos a dar. Bien, entonces, yo les había dicho a ustedes, vimos a César de Beccaria. Mire que todos los precursores que están aquí son importantes. César de Beccaria, Franco Manuel Aranjuez, Voltaire, Pablo Anselmo von Feuerbach, Jeremías Bentham, Jean-Paul Marat, Manuel de Larizábal Uribe, Meger, von Lis, Binding, Belling, Welser, Rossi y Jacob. Pero nosotros hicimos énfasis en César de Beccarías, en Voltaire, Jeremías Bentham, e íbamos para Hans Welser, Claude Roxin y Gunther Jacob. ¿Qué pasa con estos tres precursores? Estos tres precursores contribuyen a la reestructuración en Panamá y a nivel mundial del sistema procesal penal. Se cambia de un sistema procesal inquisitivo o mixto al sistema procesal penal acusatorio, que es eminentemente oral. No es que en el de antes no había la oralidad, era mixto, tenía una parte escrita y otra parte oral. Bien, además, ellos traen como consecuencia que se reestructure el Código Penal. El Código Penal que imperaba en Panamá era el de 1982. Entonces, estos precursores introducen esa modificación y surge el nuevo Código Penal del 2007. Bien, ¿qué pasa con Hans Welsen? Hans Welsen introduce
la famosa escuela o corriente que forma parte de la escuela ecléctica, que recibe el nombre del finalismo. ¿Qué es lo que decía Hans Welser? Hans Welser decía, bien, lo que sucede es que el derecho penal debe ser finalista. ¿Qué quiere decir esto? El derecho penal debe tomar en consideración que ocurrió una figura delictiva. Y esa figura delictiva, dependiendo de qué bien jurídico afecta y cómo se lleva a cabo, el propio tipo penal, el legislador, al momento que describe el tipo penal, sabrá si es una figura delictiva que se puede hacer con dolo, es decir, con intención, o si es una figura delictiva que se hace con culpa, es decir, sin intención. Puede ser con inobservancia del deber de cuidado, por negligencia, por impericia. Y yo les decía a ustedes que yo no compartía ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el eliminar de la culpabilidad el dolo y la culpa para ponerlo en el tipo penal es una camisa de fuerza que se le va a poner a las personas. Todos nosotros aquí tenemos como denominador común que somos seres humanos, pero podemos responder de manera diferente ante una misma situación. Si a todos se nos va la luz en este momento o nos saca la plataforma, puede ser que a uno les dé por llamar por el teléfono y preguntar, oye, ¿qué pasó? Puede ser que otros se enojen, puede ser que otros que, ya esto se fue, ya yo no doy clase. Ante una misma situación respondemos de forma distinta. Cuando decimos que extrae de la culpabilidad el dolo y la culpa, el finalismo, quiere decir que ya no, según el finalismo, no se debe tomar en cuenta las formas como se realizaron los actos idóneos que condujeron a la conducta delictiva, que condujeron al delito. ¿Qué quiere decir, profesora, el acto idóneo? Toda acción, toda conducta está conformada por varias acciones. Para usted estar aquí hoy, viendo, escuchando su clase a través de la plataforma digital, usted tuvo que hacer varias cosas. Usted tuvo que levantarse si estaba acostado, buscar un lugar donde poner su celular o su laptop, tuvo que abrir la laptop o la computadora, sentarse, tuvo que bajar la plataforma Zoom e instalarla. De todas estas acciones, hay acciones que usted realizó que no le van a conducir a usted a escuchar la clase. Por ejemplo, el que usted haya buscado un espacio en su sala o en su comedor o en el carro, en cualquier lugar usted puede buscar un espacio. Lo que usted necesitaba que era un dispositivo electrónico y usted necesitaba bajar la plataforma. Entonces, el bajar la plataforma Zoom y grabarla en su dispositivo electrónico, ese es un acto idóneo. El que usted agarre un lápiz y busque el cuaderno, no es un acto idóneo en este momento, porque usted tiene todo su material en mi sitio web y la clase le va a quedar grabada. El que usted se ponga o en su recámara o en el comedor o en la sala o en la cocina, en cualquier parte, usted puede escuchar su clase. Pero hay dos actos idóneos. El que baje la plataforma Zoom a su dispositivo electrónico y que lo abra para escuchar la clase. Entonces, esa forma como usted realiza el acto idóneo era lo que decía
las antiguas escuelas, sobre todo las causalistas, la forma como el agente o sujeto activo realiza la conducta es lo que a mí me va a decir si actuó con intención o sin intención. Entonces, el tipo penal es la parte de la norma jurídica, les he comentado en clase, donde se describe en qué consiste la conducta delictiva, llamada también precepto. Allí ellos me dicen, bueno, el finalismo, ese tipo penal, si aparece la palabra culpa, quiere decir que el sujeto activo, de la única manera que la puede hacer, cometer, incurrir esa figura delictiva, es sin intención. Si no aparece nada escrito, entonces quiere decir que esa figura delictiva usted la va a poder hacer con culpa. Abra su código, tiene su código allí. Y yo le voy a poner aquí para que usted vea. Profe, Mire, yo estoy viendo aquí los que van entrando. Concéntrese. Cuando usted me va a hacer una pregunta que sea exclusivamente aquí de lo que estamos viendo. Quiero que me digan ahora si van a ver, si están viendo lo que les voy a presentar. ¿Está viendo lo que les estoy presentando? sí. Profesora. Bien. Sí. Sí, profesor. Mire aquí el Código Penal. Estamos viendo el título primero del libro segundo, los delitos. Ese título primero se denomina delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo primero, delitos contra la vida humana. Sección primera, homicidio. Fíjese el 131. El 131 dice, quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. ¿De dónde a dónde es mi tipo penal? Mi tipo penal empieza con el pronombre personal, ¿quién? Es lo que está subrayado en azul. Y se extiende hasta hasta la palabra otro. Quien cause la muerte a otro. Hasta ahí es mi tipo penal. En mi tipo penal yo busco mi verbo tipo. ¿Cuál es mi verbo tipo aquí? Cause la muerte, lo que está en una elipse roja. Usted ve que aquí no aparece ninguna palabra antes de cause la muerte. Si no aparece ninguna palabra, quiere decir que este tipo de delito solo se puede hacer de manera dolosa. Este artículo 131 es mi tipo penal básico del delito de homicidio. Pero si nosotros nos vamos a el artículo 133, que también es la figura de homicidio, mire lo que dice. Quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. ¿De dónde a dónde viene mi tipo penal? Desde el pronombre personal indeterminado quién hasta otro. ¿Se fija? Entonces aparece la palabra culposamente. Eso es lo que me dice el finalismo. Mi culpa, la modalidad de culposa o dolosa, me la va a describir mi tipo penal. Mi tipo penal me va a describir si la conducta delictiva se puede cometer con culpa o se puede cometer con dolo. Doloso es cuando no tiene ninguna palabra después del pronombre personal indeterminado quién, no tiene ningún calificativo, como en el 131. ¿Se vio? Quien cause, doloso.
culposo, me va a decir el mismo tipo penal cuando es culposo. Eso es lo que me dice a mí el finalismo. Eso es lo que me dice el finalismo de Hans Welsel. Además, me dice Hans Welsel, se introduce en un elemento constitutivo del delito que se llama antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad, profesora? Es el calificativo de ilicitud de la conducta. Es lo que me dice que una conducta es ilícita. ¿Cómo yo concretizo esa antijuridicidad? Al momento en que observo que hubo un bien jurídico tutelado afectado. Por ejemplo, cuando hay un homicidio, ¿qué bien jurídico se afecta? La vida. Entonces, si a usted le dicen, ¿cuál es la antijuridicidad de ese delito de homicidio? La afectación al bien jurídico tutelado de la vida. ¿Dónde se encuentra establecido? Se encuentra establecido en el artículo que contempla, que tipifica el delito de homicidio. Entonces, cuando vamos a ver aquí, cuando observamos en la antijuridicidad, dice Hans Welsel, la antijuridicidad la tenemos que clasificar en antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Y eso es lo que tenemos que evaluar. La antijuridicidad formal me va a indicar que el individuo actuó contrario a la norma. ¿Cuándo hay antijuridicidad formal? Cuando la persona mata, roba, viola, se lleva los bienes del Estado. La persona no respetó una prohibición que había. Esa es la antijuridicidad formal. La antijuridicidad material se identifica a través de la transgresión del bien jurídico tutelado. Cuando hay una antijuridicidad formal, solo con el hecho de que la persona no respetó la prohibición de la norma jurídica. Entonces, cuando hay antijuridicidad material, cuando se transgrede el bien jurídico tutelado. Esos conceptos los introduce Hans Welsel y él dice en el finalismo, eso es lo único que tenemos que atender. Luego tenemos que Günther Jacob sigue por esa línea del finalismo y él dice, es que el juzgador, el juez, cuando va a dictar sentencia y va a valorar lo que sucedió para establecer la responsabilidad penal, debe tomar en cuenta que ese individuo que cometió un delito, solo por el hecho de haberlo cometido, está manifestando el nivel de peligrosidad que tiene. ¿Por qué el nivel de peligrosidad? Porque, oiga, ¿cómo se le ocurre a usted no respetar una norma que el Estado ha puesto a través del derecho penal? Entonces, ya él está demarcando su nivel de peligrosidad. Y con eso, Günther Jacob introduce lo que se llama la imputación normativa. La imputación normativa quiere decir, a la persona se le debe juzgar en atención a que a partir del momento en que él cometió el delito, sin importar cómo realizó los actos, ya él es un individuo peligroso, de un alto nivel de peligrosidad, porque ha faltado a una prohibición que le han hecho. Una persona correcta no va a faltar a una prohibición que le hace el Estado.
pero eso es muy, muy fuerte, muy cuadrado. ¿Por qué? Porque hay situaciones que lo vamos a ver en la teoría del delito, que son las causas de justificación, que la persona no tiene opción. Si yo me tengo que defender porque me están atacando, no me voy a quedar así de brazos y esperar a que Bristán, que Eliana, que Andrea me ataquen. Yo tengo que defenderme. ¿Me estoy explicando? Bien, entonces, Klaus Roxin, con Klaus Roxin aparece lo que se conoce con el nombre del funcionalismo. Aquí hay personas que tienen abierto el micrófono. Por favor, silencio. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Klaus Roxin? Klaus Roxin introduce la corriente o la escuela del funcionalismo. Él dice, el derecho debe ser funcional, el derecho penal. ¿Qué quiere decir eso? El derecho debe ejercer una función que ayude para algo. Si el derecho penal no ayuda para nada, entonces de más está tenerlo. Por eso él señala que la forma de convertir o de hacer que el derecho penal sea funcional es incorporar la política criminológica en el desarrollo del derecho penal. Es decir, que el derecho penal se nutra de la política criminológica y la política criminológica se nutra del derecho penal. El derecho penal debe señalarle, señor Estado, las figuras delictivas, y aquí entran en juego, en un papel preponderante, las estadísticas criminales. A ver, usted, Estado, mire, las figuras delictivas con mayor incidencia son violencia doméstica, homicidio, peculado, blanqueo de capitales. Hacer un estudio para que la política criminal, el Estado a través de la política criminal, desarrolle programas no solamente de sanción, sino de prevención. La mayor comisión, el mayor índice de figura delictiva es el robo. Bien, vamos a ver en qué edades oscilan los victimarios. No, que son jóvenes de entre 18 y 25 años. ¿Y por qué están perteneciendo a pandillas? ¿Por qué roban? ¿Por qué hurtan? Es que no tienen empleo. Es que estas son las causas que lo llevan a la comisión de esa figura delictiva. Bueno, entonces vamos a diseñar empleo para los jóvenes. Vamos a diseñar estrategias. Eso es la otra parte que me habla del funcionalismo. El derecho penal debe tener una función y para eso debe tener como herramienta básica la política criminal. En Panamá no tenemos política criminal, lo que hay es política criminológica. Con el perdón de los expertos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y usted lo ve en las diferentes obras de derecho penal de autores de los diferentes países. No son lo mismo. En la política criminológica se van a diseñar estrategias a través de las cuales se analizará el por qué determinadas causas inciden en la comisión de un hecho punible. En cambio, en la política criminal se diseñan, el Estado diseña programas y estrategias de prevención de la comisión de un hecho punible, de sanción de la comisión de un hecho punible. Además, Klaus Roxin nos introduce lo que es la imputación objetiva. Fíjese que Gunter Jacob nos habla de la imputación ¿qué? Normativa. Klaus Roxin de la imputación objetiva. ¿Qué pasa contigo, Oriel? Que apagaste la cámara, enciéndala o le pongo la ausencia. Entonces, Gunter Jacob habla Klaus Roxin nos habla
de esa imputación objetiva. ¿Y qué es lo que me dice la imputación objetiva? Para que nosotros podamos determinar que una persona es responsable, el juez debe advertir si esa persona actuó ante una circunstancia como la sociedad espera que actúe. Es decir, si tomó en cuenta el deber de cuidado, si al momento que cometió el hecho ella comprendía lo que estaba haciendo en ese momento y actuó según las circunstancias, actuó tomando en cuenta el deber de cuidado y aún así, a pesar de todo eso, incurrió en la comisión de una fibra delictiva. Le explico con un ejemplo esa imputación objetiva. Usted sabe, porque primero lo dice el reglamento de tránsito, que no hay que ingerir bebidas alcohólicas si usted va a manejar. Lo dice el reglamento de tránsito. Segundo, su sentido común le dice a usted que todo auto es un arma de fuego, es un arma en potencia. Todo vehículo a motor es un arma en potencia que usted tiene que conducirlo con cuidado, tomando en consideración las normas de tránsito, todo lo que le enseñaron a ustedes en su clase de manejo, qué hace uno, cómo uno rebasa en carretera, qué pasa cuando uno está manejando en poblado, qué pasa cuando están las líneas en la calle, lo que le llaman las cebras, que usted tiene que detener el vehículo y permitir que pase el peatón, que si está el semáforo en rojo, usted tiene que detener el vehículo, que en poblado usted no puede conducir a determinado kilometraje. Eso lo sabe por su sentido común y por el conocimiento de el reglamento de tránsito. Entonces resulta que usted, ¿qué fue lo que hizo? Usted se fue para una fiesta, lo invitaron a un bautizo y usted se fue manejando su carro a la fiesta y allá se tomó no medio dedo de vino, se tomó 12 vasos de whisky. Usted se imagina, perdió la noción del tiempo. Toma su carro y cuando usted toma su carro, resulta que va manejando, choca el carro, colisiona con otro, donde va un papá, una mamá y sus dos niños. Va una familia que va de regreso a casa y usted lo embiste. ¿Cuál es la imputación objetiva ahí? Usted no actuó entendiendo el deber de cuidado que implica el conducir un vehículo a motor. Y usted hizo lo que le dio la gana. Usted se fue para esa fiesta y se emborrachó. ¿Me estoy explicando? Esa es la imputación objetiva. Entonces quiere decir que usted entendía y sabía lo que estaba haciendo y el riesgo que corría. Lo hacemos con otro ejemplo. Un médico que es cirujano. Pero yo tengo 20 años de estar operando. A mí nunca se me ha muerto nadie. Y tiene una cirugía a las 7 de la mañana, un lunes. Y el domingo va a una carne asada en la casa de un amigo y se queda hasta las 3 de la mañana tomando. Para despertarse a las 6 de la mañana, bañarse, vestirse e irse al salón de cirugía. Llega, como hablamos, en el calor panameño, engomado, borracho, con sueño, y extrae el riñón sano en vez del riñón enfermo que tenía que extraer. ¿Qué pasó allí? Él no se comportó en atención a lo que se espera de él, que él no se comportó entendiendo la magnitud y la importancia del acto que implicaba llevar a cabo una cirugía. Esa es la imputación objetiva. Entonces, partiendo de ese hecho,
señala Klaus Roxin, esa persona es imputable, esa persona es responsable de lo que cometió. Como usted lo ponga, no es que se quedó dormido porque estaba borracho. Y él sabía el compromiso que tenía, entonces es responsable, ya no hay que buscar más nada. Eso es lo que introduce Klaus Roxin con su imputación objetiva. Por eso es que yo me he detenido con estos precursores. Luego venimos con la legislación en Panamá. En Panamá hemos tenido 4 códigos desde nuestra vida republicana, porque antes de la vida republicana hemos tenido otras legislaciones. El derecho de Indias, cuando pertenecíamos a la corona española, por ejemplo. 2, cuando pertenecimos a la Gran Colombia. Y en la época republicana, nosotros tenemos el Código Penal de 1916, el Código Penal del 22, el Código Penal del 82 y el Código Penal del 2007 con todas las modificaciones. Los códigos penales no pueden ser estáticos, tienen que ser dinámicos, porque recuerde usted que yo le he señalado, va a evolucionar según las necesidades de la sociedad, los avances de la tecnología. Cuando yo estudié hace 40 años, el código que había era el de 1982. En esa época no existía la computadora y las computadoras que existían solo las tenían las grandes potencias y ocupaban toda esta habitación, todo este estudio. Aquí es mi estudio, mi biblioteca, todo este espacio, que es como el salón de clase de ustedes. Imagínense. Entonces se utilizaba la máquina de escribir manual y uno mandaba la tesis a que la escribieran en las máquinas de escribir eléctricas. ¿Qué quiere decir eso? No era necesario que en nuestro código contempláramos tipos penales como los delitos contra los medios, contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Eso no era necesario. Imagínense ustedes, las tarjetas de crédito no era común que la gente las usara. Eso fue evolucionando después. Lo que se usaba era el cheque. Todo el mundo andaba con su libreta de cheque, con su chequera. No estaban todos estos temas, por ejemplo, que se trataba de la infertilidad y esas infertilidades in vitro, eso no existía, no se hacían aquí en Panamá. Entonces el Código Penal no tenía por qué contemplarlas. Y fue evolucionando las denominaciones de los tipos penales, por ejemplo, de violación sexual. Parecía que solamente a las mujeres se les violaba. Decía, la introducción del miembro viril del varón en la vagina de la mujer. Violan tanto al hombre como a la mujer. Entonces, eso va evolucionando, todo eso lo introduce nuestro Código del 2007 y tuvimos un periodo de enclave colonial. Usted estudió en sus diferentes materias, historia, relación entre Panamá y los Estados Unidos, que producto del Canal de Panamá, aquí había bases militares y en cada una de esas bases militares las personas tenían una placa especial que era blanco con verde. Además, se aplicaba dentro de la zona del canal el sistema penal propio de los Estados Unidos. Entonces, era la legislación penal de la zona del canal, que se aplicaba solo dentro de las bases militares, porque una base militar representa un territorio extranjero, aunque esté dentro de un territorio nacional. ¿Qué introduce todas esas modificaciones del 2007? Fíjese, empezaron desde el 2019, 18, 17, 16, todavía en el 2020 hubo modificaciones, están todavía por allí circulando para aprobar modificaciones al código y lo resumimos, todas esas leyes que usted ve allí.
en la introducción de las siguientes figuras delictivas: corrupción y soborno internacional, delitos contra los medios informáticos, blanqueo de capitales, delincuencia organizada, delitos contra el ambiente, producción y manipulación genética, feminicidios, desaparición forzada y delitos contra la humanidad. Un derecho penal que va hacia un derecho penal internacional a través de los delitos contra la humanidad, fortalecimiento de los delitos ya existentes, la responsabilidad penal de los menores de edad. En cuanto al tema 2, principios fundamentales del derecho penal. Preguntas hasta aquí. Yo voy a hacer un pequeño interrogatorio antes de que finalice la clase, ¿eh? Un resumen, porque la finalidad que nosotros estemos dando esta clase aquí es evitar perderla por disturbios. Entonces, es importante que usted, pero yo veo que aquí hay dos estudiantes en el aula de clase, en aulas de clase. Y usted tiene que estar concentrado. A ver, levantó la mano Salcedo. Dime, Luis. Profe, en cuanto al homicidio formal, creo que es inmaterial. No, ¿Me el podría dar? homicidio doloso y culposo, antijuricidad formal y Ok. antijuricidad material. ¿Me podría dar un ejemplo La un poco antijuricidad más? formal implica actuar contrario a la ley. Lo que yo les estaba diciendo, la norma dice: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión. Eso es una prohibición, porque le está diciendo: Luis, si tú matas a alguien vas a ir preso, haces caso omiso y un día dices: me cayó mal Fátima, Pax, le disparas porque te cayó Ok. mal. Entonces, esa sería la antijuricidad formal. ¿Cuál es la antijuricidad material allí? El daño que le causaste a Fátima. ¿Cuál fue el daño? Atentaste contra su vida y su integridad personal, como matándola. Ya quedó muerta. Le cortaste la posibilidad de hacer muchas cosas que ella quería. A lo mejor viajar, ser diputada, ministra, magistrada, fiscal, embajadora. Ya eso ya no va a poder ser. ¿Ves? Ok. Y bien. ¿Qué otra pregunta? Antes de pasar a los principios. Yo, profesor, ¿usted cree que puede repetir sobre lo mismo que dijo mi compañero, material? Bien, la antijuricidad se clasifica de dos formas: antijuricidad formal y antijuricidad material. ¿Cuál es la antijuricidad formal? Aquella que consiste en solo el hecho de que el maleante, del delincuente, el malhechor, el agente, el sujeto activo, cuando cometió el delito, burló la prohibición. Eso es como que yo les diga a ustedes: vamos a hacer un examen, guarde todo. Y usted viene en la palma de la mano y le digo: guarde todo. Y al que yo encuentre copiándose, le voy a poner F en el semestre. Entonces, ¿qué pasa, London? Tú vienes y en la palma de tu mano te escribes toda la batería y la tienes así. Y cuando tú estás contestando, abres tu mano y la copias de tu mano. Entonces, ¿qué tú hiciste al hacer eso? Faltaste a una imposición que yo puse. Faltaste a una norma que puse. ¿Cuál fue la norma que puse? La persona que yo encuentre copiándose, le voy a poner una F. Usted no puede copiarse. Yo prohibí que se copiara. Eso sería el faltar a esa prohibición, sería tu antijuricidad formal. ¿Cuál es tu antijuricidad material? Vulneraste un bien jurídico, el bien jurídico de la seriedad o el bien jurídico de la honestidad. Faltaste a tú, transgrediste la convivencia pacífica de tus compañeros. Te pongo otro ejemplo. Dice el Código Penal, para no señalarle siempre
el homicidio, en el delito de robo, quien mediante violencia o intimidación en las personas se apodere de cosa mueble ajena será sancionado con prisión de 7 a 12 años. Aquí están prohibiendo que las personas roben. Usted no puede apoderarse de las pertenencias de nadie, y menos con violencia. Entonces resulta que tú vienes y vas a una discoteca. Ya tú sabes que eso está prohibido y que no se debe hacer. A pesar de que sabes que está prohibido y no se debe hacer, vas a una discoteca y sacas un arma de fuego cuando vas al baño de damas, porque ves que hay una de las jóvenes que está allí que tiene un Rolex y tiene una cartera Louis Vuitton, y tú le sacas tu arma de fuego y le dame el Rolex y dame la Louis Vuitton. ¿Cuál fue la antijuricidad formal? El que tú irrespetaras ese artículo del Código Penal que te está prohibiendo que te apoderes de lo que no es tuyo. ¿Cuál fue la antijuricidad material? Que te llevaste, le afectaste el patrimonio económico de esa joven que encontraste en el baño. Le llevaste tu cartera Louis Vuitton y le llevaste su Rolex. ¿Mejor la explicación? Bien, mi amor. Profesora. Entonces vamos a los principios fundamentales del derecho penal. Aquí tenemos que ver los principios de carácter externo y los principios de carácter interno. ¿Cuáles son los principios de carácter externo? Los principios de carácter externo son los que se encuentran fuera de la dogmática del derecho penal panameño. Y esos principios que se encuentran fuera de la dogmática del derecho penal panameño, nosotros lo podemos ver en dos grandes grupos. Uno, los que están presentes en la Constitución. La Constitución, ninguna norma jurídica se puede desarrollar de manera contraria a los lineamientos que establece la Constitución. Para el derecho penal, todos los artículos que se encuentran en la Constitución son fundamentales, pero tienen una mayor jerarquía e importancia todos los que se encuentran en el título tercero de la Constitución, que habla de los derechos y deberes individuales y sociales, sobre todo el capítulo primero, que nos habla de las garantías fundamentales. Bien, ¿cuáles son esos principios constitucionales que son principios eternos? Vimos que se dividen los principios en externo y en interno. Vamos con esos principios eternos de la Constitución. El principio de legalidad. Ese principio de legalidad se maneja en el artículo 21, 22 y 31 de la Constitución. El artículo 31 de la Constitución me habla de que solamente se le pueden imputar a una persona actos o hechos que estén tipificados en la ley como delito. ¿Qué es lo que me dice el principio de legalidad? Todo tiene que estar escrito en la norma jurídica. Para que a una persona se le impute la comisión de una figura delictiva, esta ha tenido que estar descrita en la norma con antelación a la comisión de ese hecho punible. Es decir, el señor Loro Viejo priva de la vida al señor Rabadilla Sucia y lo priva de la vida hoy, 11 de abril. Y hoy, 11 de abril, no está tipificado en el Código Penal el delito de homicidio. 11 de abril del 2025. Estoy hablando hipotéticamente, poniendo el ejemplo. Entonces resulta que mañana o dentro de un mes tipifican ese delito.
ya no pueden ponerle al señor Loro Viejo, interponerle ninguna acción por esa figura delictiva, porque en el momento en que él la cometió, eso no era delito. Principio de legalidad. Entonces, allí estamos hablando también del 21 y del artículo 32. En ese 21 de la Constitución me señala: nadie puede ser privado de su libertad si no es por mandamiento escrito por autoridad competente. Fíjese todos los aspectos que implica la legalidad, el principio de legalidad. Aquí solamente se exceptúa cuando la persona se toma infraganti. Infraganti o en flagrancia, ¿qué quiere decir? En el momento en que estaba cometiendo el hecho público. Y el artículo 22, que señala que a esa persona hay que señalarle y hay que informarla de las razones de su detención. Mire todos los aspectos que involucra el principio de legalidad. Otro de los principios externos de naturaleza constitucional es el principio de presunción de inocencia que habla el artículo 22, y el sistema procesal penal acusatorio, el Código Procesal Penal Acusatorio, en su artículo 8 ya no habla ni siquiera de presunción de inocencia, habla de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. El principio de no declarar en su contra, artículo 25 de la Constitución, son son principios de naturaleza penal externos. Nadie está obligado a declarar en su contra ni en las de sus parientes cercanos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y ahí involucran al cónyuge. El cónyuge, el esposo, en materia civil, fíjese que esto es importante, todo artículo. En materia civil, mi esposo no es mi pariente, somos un tronco común que genera familia que tuvimos nuestra hija. Pero en materia penal, según el artículo 91, y yo si fuera usted anotaba eso para tenerlo siempre presente, ¿cómo le parece a usted que los cónyuges, los esposos son considerados parientes cercanos? Así lo dice el Código Penal. Y ese artículo 91, Eliagna, léalo. Léalo, Eliagna. ¿Qué le pasó a Eliagna? No la encontramos. Moriel, lea el artículo 91. Ya lo encontré, profe. A ver, léelo. Es circunstancia agravante o atenuante. Agravante o atenuante según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito. Ser el agraviado pariente cercano del ofensor. Para los fines de la ley penal, se consideran parientes cercanos el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, las personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, e igualmente el parentesco adquirido por adopción. Adopción. ¿Qué quiere decir eso? Usted no está obligado a declarar en contra suya ni de un pariente. Su esposo, su esposa, su papá, su mamá, sus hijos. Bien. Entonces, tenemos lo que es el principio de seguridad, rehabilitación y defensa social. Esa finalidad del derecho penal a través de la imposición de una sanción. ¿Cuál es? Es de permitirle. Todo esto es teórico porque sabemos que una rehabilitación, una resocialización no se logra al 100%. Pero desde el punto de vista teórico, aquí el principio que tenemos es que al momento en que se aplica una sanción y esta se cumple, no solamente es como una medida de represión, sino como una forma para evitar, de prevención específica,
con respecto a la persona que cometió el hecho y no vuelva a delinquir. Genérica o general, para que el resto de la sociedad diga, oye, no, mejor me porto bien, no hago eso, porque mira cómo le fue al otro, lo metieron preso 20 años, 25 años. Entonces mejor me porto bien. Prevención general, defensa de la sociedad, separar a esa persona que ha transgredido un bien jurídico de importancia, ha afectado a la sociedad, le ha fallado, ha alterado la normal convivencia, la convivencia pacífica, la reeducamos, la preparamos y la devolvemos a la sociedad. El principio de que no hay pena de muerte, expatriación ni confiscación de bienes. Otro de los principios, fíjese, será un grupo, los principios constitucionales son los principios externos del derecho penal. Otro de esos principios externos los constituye los principios rectores de la política criminológica, la ley actual, y los de la política criminal. Entonces tenemos aquí principios básicos como los son de prevención, prevenir la comisión del delito, lograr la seguridad ciudadana, protección de los derechos humanos. Cada una de las figuras delictivas que están en el libro segundo del Código Penal son una garantía penal. Están protegiendo un bien jurídico de justicia social, de desarrollo sostenible. ¿En qué sentido yo tengo que aplicar una pena o las penas que debe tener el derecho penal deben ser reales, viables, que puedan llegar a una finalidad? ¿Qué finalidad? La rehabilitación o readaptación social del privado de libertad. Que no sean programas imposibles de llevar a cabo por sus costos. El principio de participación ciudadana. Cada vez que se presenta la iniciativa de un anteproyecto de ley, se le da la oportunidad a que la población participe, de opiniones, sugerencias, y que las mismas sean tomadas en cuenta para mejorar esa producción de la normativa jurídica. Y el último, que es el principio de educación para una cultura de paz. A través del mismo derecho, en la enseñanza, a través de la enseñanza del derecho penal, nosotros podemos lograr una cultura de paz. A mí me parece, y siempre le he comentado en el aula de clase, que en la medida en que todos los ciudadanos conozcamos la normativa penal, nosotros incurriremos en una menor cantidad de figuras delictivas. A veces la persona no sabe que está cometiendo un delito. A veces la persona no sabe que es víctima de una figura delictiva. Luego tenemos, ya vimos los principios de carácter externo, los principios de carácter interno que tiene el propio Código Penal a través de su norma, de la norma penal, y nosotros lo encontramos en el título preliminar del libro primero del Código Penal. Es el libro primero que habla de la ley penal en general. Cuando usted se va al título preliminar, usted se encuentra un capítulo primero que le habla de los postulados básicos, y usted se encuentra un capítulo segundo que le hablan de las garantías penales. Por ejemplo, uno de esos principios está el principio del acto. Ese principio del acto le habla a usted de dos aspectos. Uno, se sancionan solamente los actos que puedan ser evidenciados. Usted ahorita mismo puede estarme mentando la madre mentalmente, pero yo no lo estoy escuchando. Y si yo no lo estoy escuchando, yo no puedo presentarle a la comisión de disciplina una queja en contra suya. ¿Por qué? Porque eso solamente está en su mente.
Yo no puedo evidenciar eso, independientemente si yo fuera psíquica y lo adivinara. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Ese es un aspecto, solo lo que se puede evidenciar. Otra parte del principio del acto: se toman en cuenta los actos idóneos que me pueden conducir a la comisión de una figura delictiva. Que Luis quería matar a Eliagna y fue donde un sacerdote vudú con una foto de Eliagna, y allá le prendieron velones negros, verdes, rojos, unos para arriba, otros para abajo. Y bueno, Eliagna le da un faracho. Dice el parte médico que le dio un infarto. Nadie puede ir a interponerle una denuncia a Luis por el delito de homicidio en perjuicio de Eliana. Cómo van a corroborar que con unos velones rojos para arriba, rojo para abajo, verde, amarillo y la foto de ella boca abajo con alfileres le ocasionaron la muerte? No, eso no se puede evidenciar. Entonces, acá el principio de favorabilidad. ¿Qué pasa con esto? Se aplica la ley más favorable al reo. Se entiende que la finalidad de la pena no es nada más sancionar. La finalidad de la pena es resocializar. Es que esa pena, ese delito tiene 10 multas, o ese delito tiene ahora arresto de fines de semana, se le va a aplicar esa sanción. Entonces, el principio de culpabilidad: hay que determinar la responsabilidad penal del individuo, y en atención al nivel de responsabilidad penal de ese individuo, entonces se le va a establecer una sanción. La mínima intervención, el principio de mínima intervención, fíjense que ese es un principio muy difícil que a veces no se toma en cuenta. Mínima intervención del derecho penal, porque el funcionario tiene temor a la opinión que vaya a tener de él la sociedad. No todas las personas son conocedoras del derecho penal. Entonces, como no son conocedoras del derecho penal, la persona piensa que a ese agente o ese victimario o ese sujeto activo, todo hay que meterlo preso. Hay otras opciones ahora. Hay ahora los procedimientos alternos de solución de conflictos, y los que más conocemos: la mediación y el arbitraje. Uno, dos, no siempre hay que poner medidas que priven de la libertad al individuo. Aquí en Panamá tenemos que, para que se aplique, por ejemplo, como medida cautelar, la detención preventiva, la figura delictiva debe tener como pena mínima 5 años. Entonces aquí siempre, ¿qué quiere la población? Vaya preso. ¿Qué pasa? Que no hay nada de detenido. ¿Qué pasa? Que no hay nadie preso. Ya salió. A lo mejor no sabe que esa figura delictiva no tiene como medida cautelar prisión preventiva. Por eso es que hay que eh, enseñarle a la población. La población debe conocer la materia penal. Aparte, porque usted tiene que conocer ese derecho penal, que es el brazo ejecutor, es el mecanismo de control social que tiene el Estado, es el brazo ejecutor de la facultad sancionadora del Estado. Voy a hacer un paréntesis. Hay estudiantes que me han escrito que los ha votado el Zoom. Tiene que instalar la plataforma Zoom y la tiene que actualizar. A veces, cuando usted no ha actualizado la plataforma Zoom lo bota. 3, si hay una alteración en el fluido del Internet, si fluctúa su Internet, también lo puede botar la plataforma Zoom. Bien, respeto a la dignidad humana, el principio de humanidad.
Eh, nosotros tenemos que entender que el derecho penal no se aplica a los animales, se le aplica a los seres humanos. Además, el derecho penal tiene que aplicarse igual para todos y tiene que garantizar los intereses de la víctima del victimario, que a veces parece injusto. Sí, es cierto. Nadie ha dicho que el derecho es lógico. No siempre el derecho es lógico. Si le tienen que aplicar una sanción, por ejemplo, ha sido para irnos a los extremos más grandes. Una persona que ha matado o abusado sexualmente a un menor y resulta que la persona cuando entra al centro penitenciario cumple con todos los programas habidos y por haber, dice que conoció al Señor y a veces están simulando y califica para el tratamiento de libertad vigilada o para libertad condicional, que se pueden oponer, pueden hacer una apelación los representantes de la víctima, pero entonces dicen muchas personas, ¿qué pasa con el muerto? No va a tener una nueva oportunidad y hay que garantizarle los derechos humanos a ese agresor. Pues eso es lo que señala el derecho penal. Se tienen que garantizar los derechos de todas las partes y respetar la dignidad humana. Si se va a aplicar una sanción, no puede ir contra los principios de humanidad. No se puede poner a nadie que se coma el excremento o ponerle una sanción de que ande desnudo o desnuda por el centro penitenciario o que si necesita asistencia médica no se le dé. Bien, estos son los principales, el principio de estricta legalidad penal, se tiene que aplicar exclusivamente lo que señala la norma penal. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad penal. La tipicidad inequívoca, no es que a mí me parece que este es el tipo penal, pero le faltan cosas, pero yo creo que se lo podemos poner. No, tiene que tener una, eh, una definición intacta. El principio de lesividad que guarda relación con, le digo yo que con la mínima intervención del derecho penal. Solamente debe actuar el derecho penal cuando hay la vulneración de un bien jurídico tutelado. Si no hay la vulneración de un bien jurídico tutelado, no debe actuar. Bien, entonces el principio de las normas rectoras, toda la normativa que rige el derecho penal debe tomarse en consideración, respetarse y aplicarse. El tema 3 abarca las escuelas penales. Mire, las escuelas penales, ¿en qué consiste una escuela jurídica penal? Y usted ve que yo pongo aquí en la figura a los grandes pensadores de aquella época. ¿Qué es una escuela académica? Es un conjunto de expertos en un área del saber científico que coinciden sus opiniones en determinados temas de esa área del saber científico. Así tenemos escuelas de expertos en física, en química, en matemática, en derecho, en arquitectura, en ingeniería, en medicina. Usted ve los colegios
Usted escucha, el colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio de enfermeras, el colegio de arquitectos y de ingenieros. Entonces, esas escuelas jurídicas son un conjunto de pensadores, de académicos, expertos en materia penal y que tienen como denominador común que coinciden en el mismo enfoque jurídico penal que le dan a ciertos temas. Entonces, esas escuelas jurídicas, ¿cuáles son? Mire, hay muchas escuelas, pero hay tres grandes grupos de escuelas jurídicas. La escuela clásica, la escuela positiva, la escuela ecléctica. Dentro de la escuela ecléctica están todos esos pensadores en los cuales yo me detuve a analizarles el funcionalismo, el finalismo. Están dentro de la escuela ecléctica. Por ejemplo, la escuela clásica. ¿Qué me dice la escuela clásica? Uno de sus fundadores y el padre del derecho penal, Carrara. Ahí está Rossi, Pesini, Feuerbach, Romanosi, Hegel. La escuela clásica me dice que lo fundamental aquí es que se cometió una figura delictiva y que esa figura delictiva debe tener una sanción. La escuela positiva dice, uno de sus precursores, Ferri, Lombroso, Garófalo, bueno, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta si es cierto, el delito que cometió una figura delictiva merece una sanción, pero nosotros tenemos que analizar cuáles fueron las causas que motivaron a ese individuo a cometer el hecho punible. Si nosotros identificamos las causas, nosotros vamos a poder prevenir o mitigar el fenómeno de la delincuencia. Ahora, allí hubo expertos destacados que se fueron un poco más allá de la realidad. Por ejemplo, César Lombroso, ampliamente superado. Él decía que por el físico, el famoso tipo criminal lombrosiano, él decía, no es que por el físico yo se puede identificar si una persona es propensa a la comisión de un delito o no, y eso no es cierto. Hay personas que son de físico hermoso, hay otras personas que son de físico regular 3/4, y el hecho de que usted sea regular 3/4, no sea lindo o linda, bella y preciosa, no quiere decir que usted sea un delincuente. Oiga, ¿qué pasa? O si alguna persona tiene algún tipo de discapacidad, eso no va a decir que es una persona propensa a la comisión de una figura delictiva. En la ecléctica están multiplicidad de corrientes que ellas dicen que es que tenemos que tomar de todas las escuelas. Dentro de esa clásica, dentro de esta ecléctica hay una, la causalista, que esa causalista, ella explica el hombre es él y su circunstancia, como decía Ortega y José Ortega y Gasset, el gran filósofo español. El hombre es él y sus circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ver el contexto dentro del cual se desenvuelve el individuo para poder determinar el porqué de su conducta, el porqué de su personalidad. Hay aspectos internos y externos, los factores criminógenos que ustedes han estudiado, internos y externos, que explican el por qué la persona ha cometido esa figura delictiva. En los internos está la salud física y mental. En los externos, el clima, el movimiento migratorio, la familia es determinante en la conducta del individuo. Y usted lo ve reflejado
en el Código Penal, en el artículo 79 que ya hemos visto aquí, cuando habla de la individualización de la pena, qué es lo que tiene el juez que hacer para dosificar la pena, para establecer la penalidad. Y habla de ver la lesión que se ocasionó, la afectación al bien jurídico. Ahí estamos hablando que hay que tomar en cuenta la antijuricidad material. ¿Cuál fue el bien jurídico que se afectó? El impacto social que esto produjo. ¿Cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar? Los motivos determinantes para la comisión del hecho punible. Las conductas de la gente durante la comisión del hecho antes y después. El bien jurídico tutelado. ¿Cuáles fueron las condiciones de superioridad o desventaja de la víctima con respecto al victimario? Y las demás condiciones y circunstancias del sujeto activo, su familia, sus padres, quién era. Aunque el victimario tenga 90 años, hay que ver quién era su papá y su mamá. Por eso, a través de este artículo 79, explicamos y se explica por qué la prohibición de analogía. Mire, son los 5 dedos de mi mano. Los 5 dedos de mi mano y todos son distintos y forman parte de una misma mano. Entonces, yo no puedo atender un caso. No, es que fíjate que hace 2 años era igualito. Voy a poner la misma sanción. Entonces, algunas escuelas de esa corriente ecléctica, perdón. La más importante, las bases político-criminales que debe tener el derecho penal mínimo, la mínima intervención. El derecho penal garantizador. Aquí hay un derecho penal que yo no comparto en esta escuela, esta corriente, que es la del derecho penal simbólico. Usted sabe que a mí no me parece que hayan figuras delictivas que sean relleno. No, porque cada figura delictiva está protegiendo un bien jurídico tutelado. Y los códigos penales deben ir de acuerdo a las circunstancias de un país. ¿Qué costumbres hay que erradicar que afectan bienes jurídicos tutelados? Y es distinta nuestra sociedad panameña a la peruana, a la colombiana, a la chilena. Tenemos aspectos en común y figuras delictivas que nos afectan en común. Para eso están los delitos transnacionales. Sin embargo, hay tipos penales regionales. Entonces no hay un derecho penal simbólico que me diga que esta figura delictiva solo es para cumplir compromisos. No, compromisos internacionales. Todas esas figuras delictivas cumplen con una función. Ahí tenemos el funcionalismo, el finalismo, la política criminal, el derecho penal cuántico. Que esto no es algo viable. En el tema 4 hablamos de las particularidades del derecho penal. En esas particularidades del derecho penal nosotros vemos 3 aspectos. La fuente del derecho penal. Hay una fuente directa y exclusiva y que lo vimos a nivel de la Constitución, que es la ley. La propia Constitución señala que solamente la ley puede dar origen al delito, a la creación de un delito, y por ende es potestad exclusiva del Estado. Yo no puedo a título personal decir voy a crear una figura delictiva. Una ONG no dice, no, yo ahorita mismo toda la gente que se ponga saco rojo es delincuente. No, es potestad exclusivamente del Estado. Pero hay otras fuentes que yo le llamo indirectas y que tienen que ver y guardan relación como fuentes del derecho penal.
Y esas fuentes tienen que ver con la historia, la cultura, tradiciones que hay que erradicar y que deben ser tomadas en cuenta y crear una figura delictiva. Por ejemplo, hay tradiciones en ciertos sectores de la población, de poblaciones en que el padre dice, la primera persona que tiene relaciones sexuales con la hija, tengo que ser yo porque yo la crié y yo trabajé y gasté e invertí. Eso es una aberración. Entonces, esa tradición en cierto sector de la población hay que erradicarla y la erradicamos con la tipificación de esa conducta como una figura delictiva. Hay culturas en el Medio Oriente en el que los varones que tienen un alto poder político y económico tienden a buscar niños de entre 12 y 13 años para que sean bailarines y abusan sexualmente de los niños. Entonces, esa es una cultura que se constituye en una fuente indirecta que motiva la creación de una figura delictiva, que se tipifique esa conducta como figura delictiva. El derecho penal, entre el otro aspecto que estamos mencionando aquí, fíjese, son tres aspectos en particularidades del derecho penal. Fuente, el derecho penal como ciencia y el derecho penal y su relación con otras ciencias de disciplina. El derecho penal, mire, yo creo que no debemos hablar de derecho, sino de ciencias jurídicas, porque cada una de las ramas del derecho que usted estudia, a excepción del derecho procesal, y me perdonan los expertos, el derecho procesal es una disciplina, no una ciencia. El derecho penal es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene objeto y método de estudio. Su objeto de estudio, el delito, la ley, el delincuente, su método de estudio se desarrolla a través del positivismo jurídico. El derecho penal y su relación con otras ciencias y disciplinas. Fíjese, el derecho penal, lastimosamente, decía un profesor mío en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando estaba estudiando allá, el tiempo es tirano y nosotros tenemos que ir a la velocidad de la luz, pero usted que es un acucioso del derecho, usted va a seguir indagando en todo el sitio web de la profesora. Pero yo les voy a dar aquí algunas, pero el derecho penal se relaciona con todas las áreas del derecho. Por ejemplo, en el derecho constitucional, ya lo vimos, cómo los principios vienen de la Constitución. El derecho constitucional nos explica las garantías fundamentales que el derecho penal protege, describe, amplía esas garantías fundamentales que tiene que tomar en cuenta el derecho penal, y cuando no las toma en cuenta, esos procesos son nulos. Por ejemplo, con una otra ciencia, la medicina. Dentro de la medicina, por ejemplo, la psiquiatría, para la psiquiatría y la psicología clínica. Para el derecho penal necesita conocer el funcionamiento de la mente del individuo. ¿Cómo funciona esa mente del individuo y qué pasa cuando ese individuo se pierde por los laberintos de la mente y ese individuo cae en las garras de las enfermedades mentales? Si una enfermedad mental puede originar que un individuo sea imputable, por ejemplo, la esquizofrenia, la paranoia, la bipolaridad, eso no lo sabe el derecho penal. El derecho penal necesita ese auxilio de esa psiquiatría para determinar si ese victimario
ese agente es culpable o es inocente, es imputable o no. La endocrinología, los seres humanos estamos conformados por hormonas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el periodo del puerperio, cuando una mujer acaba de dar a luz, recién da a luz? Hay muchas mujeres que se sienten desplazadas por el bebé. ¿A quién le lleva usted los regalos cuando nace un bebé? Le nace un sobrinito, le nace un primito, un hermanito. Le llevan al bebé los regalos. Y todo el mundo le hace carantoñas al bebé y se olvida de la mamá. Entonces viene la depresión postparto. Algunas, no todas, han privado de la vida a su cría, a su bebé. Y hay algunas que nunca superan la depresión postparto. Eso nos lo da la medicina, la economía para saber la distribución de la riqueza. Entonces, cada una de las ciencias, la criminología, que nos explica el por qué el hombre delinque, los actos de comercio, me lo va a explicar el Código de Comercio. Entonces, se relaciona con toda la ciencia y disciplina jurídica. Esto es a grandes modos y finalizamos con el tema quinto, que son los derechos humanos en el derecho penal. Dos principios que debemos ver nosotros. El principio de constitucionalización del derecho penal, que lo vimos, los derechos humanos en el derecho penal a través de los lineamientos de la Constitución, título toda la Constitución, pero hicimos énfasis en el título tercero, derechos y deberes individuales y sociales, capítulo primero, garantías penales. Y el control de la convencionalidad del derecho penal, ¿qué es? Es en qué medida la Convención Americana se aplica a través del derecho penal. ¿Y qué aspecto de esa Convención Americana? Los derechos fundamentales que maneja la convención. Esto es, mis queridos estudiantes, en términos básicos, este módulo primero que nos habla de los aspectos fundamentales del derecho penal. No es que esto no sea importante y que yo esté ávida rápidamente a que nosotros nos vayamos a analizar lo que es la teoría de la ley penal, pero sobre todo la teoría del delito. Esto es fundamental, este es como el colchoncito, pero esa columna vertebral del derecho está conformado con la teoría del delito y la teoría de la ley penal. A ver, Córdoba, póngase en vista y hágame un resumen de la clase. Llena mierda. A ver, sustantivos y verbos. ¿De qué hablamos? Dígame dos temas fundamentales. Córdoba, active su micrófono. A ver, Oriel, ayúdele, colabórele a su compañero. Un tema y explíquemelo en un minuto. ¿Me escucha? Totalmente, alto y claro. A ver. Bueno, nosotros hablamos acerca de los principios de carácter que eran internos y externos. El principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el Si principio yo te también de pregunto la no diferencia entre el funcionalismo y el finalismo, ¿qué me dirías? ¿Cómo? Diferencia entre funcionalismo y finalismo. Sí, el finalismo, el precursor fue Hans Welsel y busca más que nada, dice que el juez debe evaluar la responsabilidad penal que tiene que fijarse en el resultado final del proceso. Bien, fíjese. Creo que nos faltan 5 minutos, pues ya se acabó la clase. Nos faltan 5 minutos. Es importante lo siguiente. Este fue nuestro primer encuentro en el aula virtual.
Y ya sabemos las razones por las cuales tuvimos que tomar la medida hoy. Esperemos que ya las otras se puedan dar en el aula de clase, pero todos los disturbios siempre coinciden con el turno de la tarde. Número 1, usted debe estar en un lugar específico recibiendo la clase para que usted pueda advertir todo lo que se está dando. ¿Por qué? Porque la profesora le va a poner talleres, porque la profesora le va a hacer preguntas y usted necesita estar concentrado. Número 2, usted necesita estar con su cámara encendida y prestando atención. Si nosotros tuviésemos la necesidad de tener otra clase de manera virtual, esperemos que ya no y que todas sean en el aula de clase. Cuando yo le hago a usted una pregunta, usted tiene que estar mirando a la cámara, no hacia abajo donde tiene los apuntes. Yo le voy a pasar video de 2 minutos y yo les voy a estar preguntando sobre ese video. Yo quiero aprovechar rapidito para enseñarles lo del blog. Yo a ustedes, que es donde usted va a hacer los exámenes, en el blog de estudiantes. Dígame si está viendo. Sí, profesora. Bien. Sí. Usted se va al inicio del sitio web www.doctorajuliasáenz. Aquí tiene mis redes. Ahora, dentro de un rato, usted va a poder accesar aquí al YouTube, a mi canal de YouTube, Doctora Julia Sáenz, y usted va a ver la clase. Usted se va aquí donde dice sección académica y usted va a hacer un clic en el blog de estudiantes. Cuando usted hace un clic en el blog de estudiantes se despliega esto. Yo lo he dejado aquí para manera de didáctica. Usted viene, por ejemplo, usted es penal general, usted ve aquí el icono de penal especial, dice evaluaciones sumativas y evaluaciones sumativas de penal general. Usted hace clic aquí en penal general y se le va a desplegar 2 cuadros. Uno parcial 1, el otro parcial 2. Aquí esto es del año pasado, pero es de manera de ejemplo. La fecha, su grupo, la hora del examen, que va a ser la hora de su clase y el valor. Usted va a hacer clic aquí en este recuadro que dice evaluación número 1, que es blanca. Y a usted le va a salir esto, parcial, por ejemplo, este vocabulario jurídico. Grupo, materia, profesora. Su nombre, su apellido, grupo, cédula y su correo electrónico privado, el que le tengo registrado en el grupo de correo, ¿se acuerda? Bien. Yo le voy a poner aquí las indicaciones y usted aquí me va a poner la respuesta. Por ejemplo, esta es, escoja solamente 5 palabras y elabore con cada una de ellas un ejemplo en forma de caso práctico. Recordando que debe colocar al lado la palabra seleccionada. Yo le pongo aquí un cajón de palabras. Estos no van a ser los términos. Usted va a escoger 5. Ahora, cuando empecemos con el texto de teoría del delito, usted va a ver los problemas. Usted va a ver en el libro de estudio del Código Penal los problemas y cómo se analizan desde el punto de vista del derecho penal general y penal especial, y para usted es penal general. Esos problemas, léalos. Usted ve que tienen sujeto, tienen fecha. Yo hago la narrativa de un contexto, recreo la acción. Y usted pone, por ejemplo, antijuricidad. Y usted va a elaborar un ejemplo de la antijuricidad. Y de esa manera, usted va a explicar ese concepto dando un ejemplo. Usted lo escribe. Usted ya tiene las palabras. Si yo fuera usted, practicaba para poder escribir aquí con rapidez mis ejemplos
y luego usted envía. ¿Qué tiempo tiene para hacerlo? El horario de clases. Entonces, ese día no vamos a tener la clase presencial porque usted va a necesitar estar con un dispositivo electrónico para realizar su examen. Se fijó, es sencillito. Usted, como estudioso del derecho y como joven, maneja con excelencia máxima los instrumentos tecnológicos. ¿Estamos claros? ¿Qué hay para la próxima clase? Usted tiene que estudiar módulo 2, el título preliminar del libro primero del Código Penal, que habla de postulado básico, garantías penales. Y va a estudiar el título primero, que habla de la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio y en las personas. Y le dije ya el módulo número 2, que es teoría de la ley penal, y arrancamos inmediatamente con el módulo 3, teoría de la ley penal. Teoría del delito, el módulo 3, teoría del delito. Pero antes vamos con teoría de la ley penal y ese módulo lo vamos a abarcar la próxima semana. Y el resto estamos desarrollando teoría del delito, que es sumamente importante. ¿Estamos claros? Voy a empezar haciéndole preguntas para ver usted qué ha comprendido de la lectura que usted ha realizado. Bien, jóvenes. Entonces, Rodrigo, ¿qué pasa? Que yo veo que usted cambia, se pone en vista y vuelve. Quiero pensar que tiene fallas técnicas. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, la próxima clase, yo pienso que ya la próxima semana todo está tranquilo y ready to go. ¿Ok? Entonces, espero que pase un buen fin de semana en compañía de sus textos de derecho penal. Mire, es importante que navegue por el sitio web y no lo están haciendo. Yo me doy cuenta de la cantidad de entradas. No lo están haciendo. Ahí está todo el material. Usted no puede decir, es que yo no sé la profesora por dónde anda, porque yo sigo el programa, pero tiene que leerlo y descargarlo. Todo está en el sitio web. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces que tenga un feliz fin de semana. Dios lo bendiga ricamente y esto se lo estoy subiendo en el transcurso del día de hoy o de mañana al canal de YouTube. Si usted lo vuelve a ver, pone solo su nombre y pone su grupo, nombre, no tiene que poner apellido. Por ejemplo, pone Luis y pone la inicial del apellido y el grupo. Y yo me fijo, el que está viendo, para apoyarse el canal, los temas que estamos dando en clase. Hasta luego, nos vemos. Listo, hasta luego, profesora. No, Chao, profesora. Hasta luego, profesor. Tenga buen fin de semana. Gracias, igual.